Somos tres, el proyecto Habitar somos tres, Joaquín y yo, codirectores, y Fernando Bascuñán, que es nuestro productor, y Joaquín Mora es el que ahora está siendo director del canal RTV. Bueno, él está en Radio con Chile y yo estoy en Berlín. Yo soy Sí. chilena-alemana, estuve en Berlín casi toda mi vida, la verdad, pero sí, eso. Bueno, Y muchas gracias por hacer esta transmisión desde allá justamente. no, de nada, gracias por invitarnos, me parece súper lindo espacio para compartir este proyecto también, que en el fondo yo creo que es muy interesante para mucha gente y también nosotros queremos como alcanzar a más personas y de hecho estamos como trabajando también en seguir desarrollándolo o hacer más capítulos, involucrar a más personas, también abrir colaboraciones. De hecho, también la idea de Proyecto Habitar es que funcione como una plataforma en donde se presentan otros proyectos similares o no similares, pero ligados a la misma temática, donde también puede funcionar como una plataforma de diálogo. Así que gracias por tenernos aquí. No, súper. De hecho, hemos hablado bastante del concepto de habitar, o sea, tanto con arquitectos como también con artistas. Sí, En algunos de los capítulos, ya no me acuerdo el número, pero estuvimos con Leo Portus, que es un artista plástico que hace unos retablos y modelos de diferentes manifestaciones de vivienda, en este caso vivienda social, arquitectura moderna, como las Siete Hermanas, por ejemplo, en Viña del Mar, y cosas de ese tipo. Y ha sido bien bonito el tema de hablar del habitar desde múltiples perspectivas. Y creo que es una buena manera de también seguir hablando de esa palabra con este proyecto maravilloso que tiene también esta palabra en su título. ¿Cómo, claro. cómo nace este interés de ustedes, digamos, por saber más del concepto de habitar y cómo viven los chilenos, básicamente? Sí, a ver, por un lado, nace como por una combinación que es como por un lado un interés, digamos, súper personal en este espacio doméstico individual que no se ve representado tanto, porque en el fondo no es un lugar que juegue un rol muy importante, digamos, en las vidas de la gente. Es un espacio privado, no es un espacio público, o sea, ahí ya está dicho que en el fondo no es un espacio que está como en el primer plano de la discusión pública. Entonces, a mí, en ese plano me parece también muy interesante pensar que el espacio privado, cuando se representa en lo público, siempre se representa de una manera muy estetizada, digamos, o de alguna manera perfecta, porque en el fondo los que representan, o sea, cuando se representa el espacio privado en el espacio público es más bien como en la publicidad o digamos que porque una inmobiliaria quiere vender un departamento, entonces en el fondo la imagen que se representa en el espacio público del espacio privado es una imagen que impone ciertas calidades o ciertas ideas de cómo debería ser. Entonces, la idea era romper un poco esa visión y tratar de entender este espacio que habitamos como algo que está creado de recuerdos, de proyecciones, de deseos que son muy difíciles de plasmar en algo, por eso también es como tan importante la narrativa de las personas que lo habitan. Entonces, ese es un lado, y el otro lado obviamente también es un tema político, también es como un interés más bien político de reflexionar sobre ese espacio a nivel público para plantearnos la pregunta de cuál es la herencia cultural que estamos viviendo y qué podemos cuestionar de esa herencia cultural o cómo queremos vivir o cómo podemos plantearnos como sociedad la pregunta de si tenemos que vivir como estamos viviendo o qué capacidades hay de mejorar nuestros espacios de vivienda. Eso. Claro, bueno, la vivienda es un hecho político, ¿cierto? El habitar ha tenido una carga política bien importante, que yo creo que desde octubre a la fecha también ha sido un tema de discusión, o sea, se habló mucho de desigualdad, ¿cierto? De que este país hay muchas cosas que están mal, y el tema de la vivienda, efectivamente, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y el tener, digamos, de poder ocupar los espacios también y que nos sintamos con una vivienda digna, esa palabra tan también importante, ha sido Ujú. relevante en el último mes. Por eso creo que ha sido bien importante también ver estos espacios nuevamente en la televisión y que se estén comentando en las redes sociales, porque es un reflejo de nosotros mismos al fin y al cabo, ya que a lo largo de su proyecto también tuvo una visión bien panorámica, no fue solamente un tipo de vivienda, un tipo de habitar, sino que Claro. lograron llegar a varias dimensiones. Ahora bien, esas múltiples dimensiones, ¿cómo ustedes cómo llegaron a eso? ¿Hicieron como un estudio de qué tipos de vivienda queremos conocer?
o qué tipos de habitares queremos tomar contacto? Sí, la base era, queremos conocer o sea, la mayor cantidad posible de habitares distintos. No queremos poner énfasis en un solo tipo de habitar, sino que realmente transversalmente entender y mostrar que justamente hay tantas maneras de habitar como hay personas en este planeta y en este país, digamos, porque en el fondo cada uno, aunque sea una arquitectura dada, cada uno va a definir su propio espacio, cada uno va a crear un espacio individual y justamente es lo importante, mostrar también los lugares que no se muestran o las viviendas que no se muestran, las viviendas que en el fondo no tienen mucho lugar en el discurso público, para también llamar la atención a las desigualdades y a las diferencias y a los conflictos que pueden estar ahí. Pero también no queríamos ser como, ok, solo es que existe el conflicto, sino que realmente sin juicio, tratar de hacerlo sin juicio. En el fondo se trata de un panorama, como bien dijiste, o un archivo de una foto, digamos, de este momento, y obviamente que no puede ser objetivo porque en el fondo somos nosotros quienes estamos tomando la elección y también nosotros tenemos una visión específica que es la de cada uno de nosotros, pero sí tratamos de abrir un panorama transversal para tener una primera imagen y yo creo que esto se podría seguir desarrollando porque en el fondo Sí, también son decisiones pragmáticas, en el fondo también nosotros primero partimos con el tema, teníamos la idea de la temática que nos interesaba, no teníamos una idea fija de cómo se va a presentar, cuál va a ser el formato, y luego tuvimos la idea, Fernando tuvo la idea de que fuera una serie web, entonces ya, ok, tenemos que tener cierta cantidad de capítulos, cierta cantidad de personajes por capítulo, y eso ya restringe, y dentro de esas restricciones queríamos mostrar la mayor cantidad posible. claro. Bueno, aquí vamos a estar conversando mientras se ve el, el tráiler, digamos, de la serie web. Mm. Y en ese sentido, como directora, em, como directora, ¿tú te habías dedicado a capturar escenas domésticas o es como tu primera experiencia dentro de eso? En tu desarrollo, digamos. Eh, Se podría decir que es mi primera experiencia. O sea, yo vengo del teatro y del cine. Mi primera carrera fue dirección de arte, escenografía para teatro, trabajé en teatro, trabajé en cine, o sea, siempre trabajé con el espacio, pero no necesariamente con el espacio doméstico, aunque sí hice un trabajo que estaba muy ligado al espacio doméstico, que era la casa de mi abuela en Santiago, pero nunca, sí, no, en verdad este es como el primer trabajo que se dedica totalmente a esto, a este tipo de espacio doméstico, sí. Y tú me decías que tú has vivido en Alemania mucho tiempo. Sí. Y la relación, digamos, del habitar alemán versus el habitar chileno, ¿hay algunos elementos en común o elementos que tú encuentres que son totalmente distantes del uno del otro? Es una pregunta difícil. O algunos Eh, rasgos que tú rescates bueno, muy difícil, porque obviamente sí, el habitar es similar en todas partes del mundo, por un lado, porque todos vivimos en casas o cierto tipo de arquitectura y se influencian mutuamente, pero tampoco puedo hablar de Alemania en general, yo vivo en Berlín y sería como muy, no, no puedo hablar de Alemania en general y tampoco, mmm, ay, no sé, no, no te puedo decir algo que me satisfaga a mí misma, porque la verdad es que no. Hay diferencias, obviamente hay muchas diferencias, como ya cómo está armada la ciudad ya es algo muy diferente. O sea, pero también Berlín claro, comparado con Chicago es otro tipo de construcción, son otros tipos de calles, el orden de las casas, el tipo de edificación también. En el fondo acá existen muchos edificios más bien antiguos que tenían cierta cantidad de pisos. En cambio, en Chile, en Santiago específicamente, se empezaron a construir muchos edificios altos más adelante, o sea, no son tan antiguos estos edificios. Entonces la ciudad cambió mucho de acuerdo al mercado, mientras acá existe una estructura que viene como de antes, de alguna manera. claro. Es que Mm. eso es lo que marca las diferencias, o sea, las configuraciones urbanas, la manera de densificar también, y también las políticas de vivienda social, por ejemplo, yo creo que hay ciertas matices que podemos encontrar.
Los capítulos de la serie web, bueno, tienen nombres bien particulares: propiedad, comunidad, derecho, Mm, ocupación, trabajo, salud, infancia, arraigo y proyección. ujú, Justamente son diferentes dimensiones del habitar. claro. Em, ¿Cómo llegan a establecer cada una de esas cualidades? Por ejemplo, voy a estar proyectando el de comunidad, que es súper interesante el abordaje que hicieron del concepto de comunidad, porque hay cosas bien especiales en el video. Va a ser bueno verlo porque no tuve la oportunidad ahora de mirarlos todos antes de conectarme acá y obviamente que hay cosas que se me escapan, pero sí, a ver, ¿cómo llegamos a estos capítulos o este abordaje? Justamente pensando en cuáles son los temas o cuáles son como los conjuntos en torno a los que se define el habitar, porque en el fondo hay distintas cosas que definen el habitar, como fácilmente uno podría decir, el habitar está definido también por lo social. O sea, yo nunca voy a habitar sola, aunque habite sola en mi departamento, igual siempre voy a necesitar un entorno, siempre voy a estar relacionándome con gente, entonces también define mucho de mi habitar cuáles son mis relaciones sociales que tengo, cuán lejos están o cuán cerca están, cosas así, etcétera. Entonces tratamos de encontrar 9 temáticas en torno a las cuales nosotros pensábamos que se podía hablar de esto y mostrar cómo dentro de un mismo, como dentro de una misma temática existen igual eh, ángulos distintos de verlo. Por ejemplo, en propiedad es como súper claro también. Igual, bueno, ahora estamos mostrando comunidad, podemos hablar un poco de eso, pero lo único que iba a decir es que esto de propiedad es muy distinto pensar a alguien que vive toda la vida pagando una casa para tenerla, para saber que esto es lo que tú puedes llegar a tener, en cambio una persona que en el fondo le da lo mismo porque saca un crédito, compra la casa sabiendo que la puede volver a vender. O sea, son como también refleja mucho de la relación con la vivienda, la relación con la propiedad. Claro. Eh, es interesante ver todos esos matices, ¿ah? Y todas las diferentes alternativas y la diversidad justamente del concepto. Es que me quedé pegado viendo también lo del concepto de comunidad, porque Sí, eh, no es solamente una vivir en comunidad. Cualquiera puede pensar en un condominio, en una población, ¿cierto? O en un edificio de vivienda colectiva. Estamos hablando de comunidad mucho más profunda, o sea, desde la relación, por ejemplo, los bomberos. Teníamos ahí al padre Martín Correa, ¿cierto? Que estaba desde claro, el monasterio. Entonces es interesante ver también que efectivamente son maneras de habitar y que también vale la pena conocerlas, porque también hay ciertas dinámicas dentro de esos colectivos, hay maneras de convivir, hay ciertas normas, hay también roces. Entonces es bonito ampliar la mirada sobre el concepto de habitar. total, totalmente. Justamente lo de la comunidad también es algo que en el fondo tú eliges, o sea, optas por una manera de vivir y en el fondo esa manera de vivir siempre te va a delimitar el espacio que tienes a disposición, que puede ser, o sea, que quizás para mucha gente sea incomprensible, cierta decisión que uno toma, y no me excluyo, pero también es como entender que o sea, das algo a cambio de otra cosa, y que en el Claro. fondo renuncias a un tipo de libertad para poder realizarte en otro ámbito. Me parece también súper interesante y esto es también algo de la serie en sí, que llegamos a lugares donde uno en general nunca llegaría, no es que no cualquiera te abre la puerta de su casa, pero en el fondo después cuando ya te la abrió, está muy dispuesto a hablar y a compartir sobre sus experiencias, que es algo muy bonito. ¿Tuvieron algún rechazo de algunas personas que no quisieron sumarse, digamos, a esto? No lo recuerdo, no, en verdad no. Qué bueno. No sé. Que bueno, hay un tema con la arquitectura, porque al menos en este caso particular de comunidad vemos diferentes expresiones arquitectónicas. Estamos viendo el caso de Putaendo, estamos viendo el caso de Santiago, el barrio, ¿cierto?, Conchitoro. Ujú, Estamos con la arquitectura mucho más antigua, tenemos la arquitectura tradicional en tierra, ¿cierto?, mucho más casi vernácula. Después la arquitectura ya ecléctica de los años 20 aproximadamente. Después tenemos arquitectura moderna.
el monasterio de los benedictinos, ¿cierto? Que es un caso increíble de arquitectura moderna, y así vemos cómo también esa arquitectura va moldeando ciertas maneras de habitar también. Totalmente, totalmente. Sí, es ¿Cuáles muy... fueron los desafíos que tuvieron más a la hora de poder realizar estas intervenciones? O sea, me imagino llegar a un domicilio o un colectivo, digamos, y con todos los equipos, qué sé yo, y cuánto tiempo pasaban dentro de cada una de estas viviendas. Relativamente poco, ojalá hubiese sido más, porque Ya, claro, teníamos, filmamos durante un mes y cada día visitábamos dos casas, entonces igual, entre ir, llegar, desarmar equipo, montar, etcétera, teníamos como 3 horas en cada vivienda, que igual se hace poco, entonces la entrevista tomaba por ahí 1 hora y el resto del tiempo es, claro, buscar imágenes, hacer planos, es bastante rápido, es bastante, o sea, por eso también el formato de la serie es como es, que en el fondo es alguien te cuenta algo y ves las imágenes. Uno podría también esto encararlo de otra manera y tener un poco más de vida cotidiana dentro del espacio, pero eso ya tomaría mucho más de tiempo. Y yo encuentro que para este tipo de retrato, archivo, también a mí me funciona súper bien, justamente porque se trata de mostrar una gama bastante amplia. claro. Ahí el tercer capítulo encuentro que es súper, bueno, son todos interesantes, claro, pero el número Uh 3 es el capítulo de derechos, justamente, y que -huh, tocan un tema que es bien importante, que son las políticas públicas en materia de vivienda. uh -huh. Es un tema que tomó especial relevancia después del estallido social, ¿cierto?, en octubre, y que ahora está de algún modo también en discusión con la ley de integración social y urbana, que si bien tiene un nombre bastante bonito, tiene muchas cosas bien turbias por debajo, que pone en Claro. jaque de verdad la integración, acentúa la segregación, y al mismo tiempo pone en jaque el patrimonio arquitectónico por sobre todas las cosas. Este capítulo es bien llamativo porque es un barrido por diferentes expresiones. Tenemos, bueno, viajaron a Valparaíso, fueron a la Quebrada Márquez, que es un ejemplo máximo de las antiguas políticas de la Caja de la Habitación Popular. Conocieron también conjuntos que ya son más bien de la era Servio y casos también intermedios. ¿De qué manera quisieron o ustedes vieron el tema de la vivienda eh, social o con iniciativa estatal? Uh ¿Cómo, -huh, cómo lo uh -huh. plantearon eso? A ver, sí, yo encuentro que es una pregunta como muy importante porque también hay tantas opiniones divergentes y también ya se ha visto que es como tan difícil implementar una política de vivienda que funcione y satisfazca las necesidades de todos. En el fondo es algo que es como ha sido muy decepcionante también a lo largo de las últimas décadas y no solo en Chile. Y donde hay ejemplos que funcionan bien y que en el fondo están ahí también como esta construcción en Valparaíso, que es una muy buena construcción, que no se compara con otros tipos de construcciones donde ya después de un día las casas se están lloviendo, por ejemplo, como para poner el aspecto material. Pero una cosa que a mí me quedó como muy grabada y que yo creo que representa muy bien la situación de política de vivienda es que se me olvidó lamentablemente el nombre, pero Tranquilo. justamente el que estamos viendo ahora, porque él estuvo muy activo en distintos gremios y sacó adelante su vivienda, pero también sacó adelante que se hiciera en el lugar donde se hizo, que es un lugar que no está aislado, sino que está como cerca de otros barrios y no está como marginalizado ya de por sí. Pero él luchó durante muchos años para que esto sucediera y algo que me quedó como súper grabado fue que él dijo, bueno, nadie va a llegar a tu casa a tocarte la puerta y decir, mira, acá está tu papel, esta es tu vivienda y ahora va a estar todo bien. Si tú quieres sacar adelante tu vivienda, lo vas a tener que hacer tú, nadie te lo va a regalar. Eso me parece como representativo para la situación y pensando también que hay tanta gente que no tiene o sea, y hasta él mismo decía, si yo supiera, o sea, él no podría volver a repetir todo lo que hizo de alguna manera, o quizás si él hubiese sabido al comienzo,
todo lo que iba a tener que hacer y todo el esfuerzo que le iba a costar, quizás tampoco hubiese sido capaz de hacerlo. Entonces yo creo que ahí está fundamentalmente mal, porque en el fondo hay muchos casos de personas que no son capaces de poner tanto empeño en sacar algo adelante. O sea, es espectacular y muy lindo ver que haya tenido éxito él con lo que hizo, pero no es algo donde uno pueda decir, ah, bueno, siempre va a haber alguien que lo logre hacer. Por eso las políticas tienen que cambiar, para que no sea de tan difícil acceso. Bueno, exactamente. Y de hecho el tema de aquí, bueno, Chile es un país bien especial en ese sentido, porque desde 1906 que existen políticas de vivienda, o sea, desde que se promulga la ley de habitaciones obreras, en ese contexto, ¿cierto? Post-revolución industrial, con la masificación de los conventillos y toda esta cosa más bien insalubre que estaba pasando en las grandes ciudades chilenas, Santiago, Concepción, Valparaíso, justamente, que tenían esa dinámica. A quienes estén viendo el espacio les recomiendo este libro que se llama 1906-2006, 100 años de políticas de vivienda en Uh Chile, que tiene varios artículos que hablan sobre el tema y tiene mucha relación con el capítulo número 3 de Derecho. -huh. Chile ha tenido varias políticas, o sea, tenemos esa ley, después surge la Caja de la Habitación Popular, que, bueno, reflejaron muy bien con el caso de Valparaíso. Pueden ver la población San Eugenio, Huemul 2 en Santiago, Lorenzo Arena en Concepción, y después llega la Corvi, que fue como eh, la gran máquina de hacer viviendas del año 53 al 76. Sin ir más lejos, este espacio está siendo emitido desde una vivienda Corby, que es la remodelación Paicaví de Concepción, que es bien interesante, que aquí voy a mostrar un poco. Ah, buenísimo, genial. Sí, habitar, hablemos de habitar justamente. Así que, claro, y es bien interesante este caso porque es un concurso de arquitectura, o sea, es del Grupo Tau, los mismos autores de la Villa Olímpica, del Parque Coque en Rancagua, etcétera. Entonces estamos hablando de grandes oficinas de arquitectura que se dedicaban a hacer vivienda social, claro, vivienda para clase media, baja, clase media alta, bien emergente, etcétera, pero con esta noción de la como microciudad, ¿cierto? Con la supermanzana, con equipamiento y todas esas cosas que, Claro. que también son temas que ustedes lo vieron, porque además del habitar, la gente en sus capítulos puede ver la relación total con la pieza urbana, porque ustedes sacan muchas tomas con dron, Sí. que eso yo creo que es muy importante porque así también uno puede entender la localización, los aspectos también del territorio geográfico, lo que pasa a los lados de gran parte de las poblaciones o de los conjuntos. En algunos casos no es una casa por sí sola, si uno ve lo que está al lado, que una quebrada, que puede ser un bosque, un humedal, no sé, ahí uno empieza a tomar ciertas como sensibilizarse un poco con las manifestaciones de vivienda, o por qué se hizo una casa ahí, o cuánto luchó una persona para poder sacar adelante su domicilio, que es lo que tú contabas anteriormente. El capítulo 4 habla sobre la ocupación. ¿Cómo ustedes entendieron el concepto de ocupación? Voy a empezar a... Claro, igual, también aquí lo entendimos como algo que puede tener distintos orígenes, distintos impulsos, distintas definiciones, porque cuando uno escucha ocupación puede ser que a alguien se le venga una imagen específica a la mente, pero en el fondo también acá existen distintas formas. Por lo mismo también, si no me equivoco, teníamos a este señor en situación de calle que también está ocupando un espacio público, pero que obviamente lo está haciendo con menos eh, capacidad, o sea, en el fondo no tiene una agenda política, Mm, por un lado. Y bueno, a mí este capítulo me encanta porque encuentro que también es como se nota mucho la lucha de estas mujeres por haber obtenido su espacio para vivir y que también es una cosa que refleja algo que en el fondo también tiene que ver de nuevo con la política de vivienda, que el espacio de la vivienda no es algo dado, el hogar no es algo dado, no es, debería ser y es un derecho, pero en el fondo no es algo que alguien te va a regalar y por ende significa siempre, implica una lucha. Y esta lucha puede tener distintas formas y va a seguir sucediendo en distintas épocas y me parece también muy interesante el aspecto histórico y en el fondo también que uno note cómo se construye la identidad en torno a esta lucha.
de, Mm. de la ocupación de un espacio, que puede ser que al comienzo era un espacio X, pero después, con este movimiento de gente que se viene a vivir ahí, termina siendo un lugar emblemático de una ciudad que también le da identidad, no solamente a la persona, sino que le da identidad también a la ciudad misma, le da identidad a mucha gente más que solo a los individuos que están ahí. Sí, a mí en lo personal igual este capítulo no sé si es de mis favoritos, pero uno de los que más me llegó, sí, el de ocupación, Sí. porque al fin y al cabo el tener una vivienda es una lucha, el sueño de la casa propia que tanto se utiliza ese concepto, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué se esconde detrás de ese sueño? Todas las luchas que se tienen que tener, ¿cierto? Los años de espera, el poder concretar ese anhelo de tener esos propios, el famoso bien raíz o como quieran llamarle. Y además de Mm, conocer diferentes realidades, porque no es solamente una, o sea, aquí tenemos la persona en situación de calle, que además es en Providencia, y además en un edificio de uso público, que originalmente era un mercado, que ahora es una biblioteca y Cernatur. Es como claro. bien interesante entender esas mezclas de dimensiones. Sí, también pensar que, o sea, que no podemos decir, o sea, cuál decisión que uno toma va a ser completamente voluntaria, pero yo creo que en el fondo también parte del discurso de él es decir, yo no quería, yo tuve la posibilidad, pero no quise. Es algo que es difícil decirlo así porque en el fondo está ligado a muchas más cosas, pero también entender que hay y siempre va a haber gente en una sociedad que se opone a lo que el sistema les quiere tratar de imponer. Claro, claro. Em, bueno, es bien interesante también el rol de las mujeres dentro de este concepto de ocupación, ¿ah? Muchas mujeres Sí. fueron protagonistas de los movimientos de los años 60, principalmente las tomas de terreno. Acá en Concepción tenemos casos bien emblemáticos por la población Agüita Perdiz, por Mm, ejemplo, que es un caso importantísimo dentro de la historia urbana local, donde las mujeres tuvieron un especial protagonismo, como ya no sí, solamente las dueñas de casa, sino que es la que, digamos, tomaba las claro. decisiones y se encargaba de todo el desarrollo de esta lucha. Y Sí. uno lo puede ver en esos videos que hay en los registros de época, que también se han filtrado últimamente, que se ve bien buena esa de poder conocer esa otra mirada. Sí, también totalmente. O sea, yo creo que también es, o sea, uno ha escuchado algo, pero si tú no estás ligado a este tipo de luchas, si no vienes de ese contexto, quizás tampoco tienes tanta conciencia eh, sobre, sobre el esfuerzo que le ha costado a mucha gente obtener esa Mm. vivienda y sobre lo que esto implica. En el fondo, a mí me conmovió mucho escuchar estas historias y sí, entender que es algo vital, que de alguna manera tu vida, todo fluye hacia ese punto y de ahí sacas también la energía para después seguir adelante. Hay un tema súper interesante y realmente hermoso que sale de todos los capítulos, en especial de este, que es el Mm, tema migrante, ¿cierto? De gente que llega a nuestro país, que viene con su noción de habitar, con su manera de habitar, y se establece mm, aquí en Chile, y genera una nueva dimensión, una nueva manera de habitar, y entra en contacto con nuevos vecinos que también empiezan a generar nuevas redes, nuevos lazos, y ahí se claro. va generando una nueva historia. Sí, sí, sí. Ese es un caso también que a mí me encantó, o sea, me encantó el lugar y ni siquiera sé qué pasó ahora con eso, porque yo me acuerdo que cuando estábamos ahí ya existía la idea de que a todos los iban a mudar a distintos lugares, que también es de nuevo un problema, no podría decir, porque en el fondo hay muchos de los dominicanos que vivían ahí, que era como la toma dominicana, eh, formaron su hogar ahí, tenían también su infraestructura, qué sé yo, muy precaria, pero igual construida por ellos, y Mm. que en algún momento, tarde o temprano, los iban a relocalizar, pero no hacia una población de nuevo en conjunto, sino que a cada uno de distintos lugares, tenían como las distintas opciones y ahora no he estado en contacto con nuestra protagonista, que era Sara, pero no sé qué pasó, no sé si ya se tuvieron que ir o no, todavía siguen ahí,
y a dónde se fueron y cuánto se dispersó, que en el fondo también es como es un tema como muy importante también de cómo se construyen estas poblaciones y después la gente que tiene sus lazos, tiene sus vínculos y después se tienen que ir a distintos lugares, eso también es como en el momento que lograste armar algo que te funciona y después te tienes que ir y estás a kilómetros de la gente con la que solías vivir, es un problema. Es súper potente lo que tú dices, ¿ah? Porque, bueno, tenemos una historia bien larga con vivienda social y con vivienda en general. 1906, lo dije antes, pero en los 70 y 80 pasa algo bastante malo, que se genera el quiebre y se generan las expulsiones también, las expulsiones masivas, expulsiones forzadas. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con la Villa San Luis en Las Condes? ¿Qué es lo que ocurrió con varias poblaciones periféricas que son, digamos, sí, disgregadas y en muchas familias son llevadas para un lado, son llevadas para otro lado, dentro del país también, de Santiago viene a Concepción, desplazamientos forzados que han tenido una repercusión increíble dentro de sociedades fragmentadas, al fin y al cabo. Sí. Que ahí es donde entra esta despolitización de la vivienda, que es donde se está esta labor de expulsión, de extirpar, digamos, esta misma idea de vivienda, y que, claro, ya no estamos en los años 70 y 80, ya no estamos con esos sucesos que ocurrieron en aquella época, pero estamos viviendo otras expulsiones, estamos Ujú. viviendo otras migraciones, que un poco también en los planes reguladores, que uno ve siempre el papelito, ¿cierto?, con los barrios, pero ¿qué pasa con Ujú. la gente que habita ahí cuando se toman decisiones de sacar un grupo de personas? Claro, Eso es importante que reflexionar. sí, totalmente, porque sí, también, o sea, justamente si vives en una situación ultra precaria y en verdad tienes que ir a trabajar 12 horas por día y no sé qué, dependes de tus vecinos que te cuidan a los niños o dependes de, o sea, como que dependes de tu entorno también. Y en el Mm, momento que tienes que ir a otro lugar y se te hace más largo el transporte y no conoces a nadie, el impacto sobre la vida es mucho más fuerte que el impacto sobre una persona que tiene la capacidad económica para pagarse la empleada, para pagar el no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que en el fondo es una bomba en un lugar que no tienen cómo solucionar muchos problemas que surgen a raíz de eso. Y ahí tú estás quebrando también el arraigo, estás eliminando el arraigo Sí, de esas personas, y eso es un tema bien interesante que tocaron en el capítulo 8, sí. que es una palabra bien bonita, mágica diría yo, que es cuando Mm, tú generas ese vínculo con el territorio, generas ese vínculo con un lugar que te vio nacer, que te vio ujú, crecer, ujú, y también cómo la arquitectura, cómo se generan lazos afectivos con la arquitectura. Eso yo también lo he visto, o sea, trabajando desde la historia, cuando ujú, conozco, no sé, comunidades, a lo que pasó aquí en Concepción con el caso Aurora de Chile, no sé si alguna vez lo escuchaste, una población que la quisieron sacar para pasar un puente encima, y mm, que la población se levantó porque es una población de 100 años que ellos querían justamente mantenerse ahí porque es el lugar que hicieron sus bisabuelos y que ujú, en realidad, etcétera. O sea, estamos hablando de cómo el pueblo se levanta cuando ve su arraigo ujú, invadido, cuando ve su arraigo, digamos, quebrantado. Eso es ujú. bien interesante. Y aquí el arraigo lo vemos de esa historia del caballero, la encontré súper interesante, con su Increíble. casa. Sí, sí. No, espectacular. Y también sí, se reflejan como muchas relaciones distintas con este arraigo del que tú hablas, porque en el fondo a mí me parece súper interesante la idea misma de que en el fondo estamos tan lejos de eso, estamos tan lejos de, o no sé si estamos, puedo decir estamos, pero una parte de la sociedad y digamos que la modernidad impulsa hacia un desarraigo total, porque en el fondo el único arraigo ahora es como el arraigo virtual, básicamente, como que en el fondo no se crean los mismos vínculos con la tierra porque no dependemos tanto de la tierra en sí como para, pensando así como históricamente. Claro, Entonces, es algo que está dislocado, no necesariamente la vivienda es tu punto de arraigo, pero me parece muy fascinante ver también estos distintos ángulos de personas que tienen o no, porque en el fondo también está el caso de esta señora que ha vivido en no sé cuántas casas durante toda su vida y que dice, bueno, si me tengo que ir, me voy, que es también otro tipo de relación a alguien que quiere el espacio en el que vive, pero también lo quiere defender por una cosa emocional, pero también cree que, bueno, esto es algo que una ser mantenido justamente donde
botan todas las casas antiguas y construyen alguien que dice, no, me opongo a esta reocupación del espacio, que en el fondo también es como el capitalismo en sí, que siempre está borrando el pasado, porque el capitalismo es avanzar, poner encima algo más, otra cosa nueva, en el fondo es como que no le da lugar a la antigüedad o al pasado también. Ahí entra un tema bien importante que tocas de tocar bueno, estamos viviendo un sistema económico bastante Mm, avasallador que ha repercutido considerablemente la manera de construir la ciudad, la manera de ocupar la ciudad y la manera de comprender también el mm, propio habitar, tanto el habitar individual como mm, colectivo. Son muchas ciudades en Chile que las que están en una lucha, una pugna constante contra, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario, eh, la prepotencia inmobiliaria, como la han llamado también algunos colegas mm, arquitectos, de que se está vendiendo una imagen, pero no se está vendiendo al final eh, calidad de vida. claro. Y podemos, bueno, esto da como para hablar por muchas horas, pero, pero es parte también de las proyecciones, ¿cierto? De lo que se está, lo que estamos viviendo hoy en nuestras ciudades. O sea, Concepción por lo menos acá está un poco crítica la situación con un plan regulador que eh, tiene libertad de alturas en ciertos puntos, está luchando por una baja de alturas y está luchando también por un mejor ordenamiento urbano Ujú, propiamente tal. Y respecto a las proyecciones, porque el tiempo pasa y ujú. avanzamos bastante la conversación, el último capítulo como que efectivamente nos da, no es un punto de cierre, sino que al fin y al cabo es una nueva puerta hacia nuevas dimensiones y nuevas maneras de concebir el concepto de habitar. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú la finalización, entre comillas, digamos, de este proyecto Ujú, y la continuidad que pudiese tener hacia el futuro en este contexto de cambios, donde estamos hablando de desigualdad, donde estamos hablando de un sistema que nos oprime en ujú. materia, en muchas dimensiones, específicamente arquitectura y urbanismo, y además bueno, tenemos esta cuarentena, ¿cierto?, que también nos ha hecho replantear y pensar cómo estamos viviendo. Total, total. Yo creo que la cuarentena es un momento justamente para darse cuenta de, o sea, como que pone en evidencia todo lo que uno ya sabía, todas estas diferencias y desigualdades que están ahí se vuelven mucho más palpables, porque en el fondo el hogar que supuestamente es un lugar de resguarde, ahora está en evidencia que para muchas personas no lo es, o sea, no necesariamente el hogar es un lugar seguro, no necesariamente el hogar es un lugar donde vas a tener acceso a agua para lavarte las manos, no necesariamente el hogar es un lugar donde vas a poder estar bien, eso ya es una cosa que está como muy en cuestión y yo creo que también me gusta la idea de con el último capítulo abrir hacia la discusión porque básicamente esta también era como nuestro planteamiento inicial también en hacer la serie, nunca fue responder un problema arquitectónico o darle Mm, o responder una pregunta sociológica o qué sé yo, sino que más bien decir, bueno, lo único que podemos hacer si hablamos de habitar es hablar de la experiencia del habitar y cómo es la experiencia del habitar y en torno a qué se genera este habitar y darse cuenta de que, como ya dijimos al comienzo, van a haber tantas formas de habitar como hay personas en este planeta, digamos. Y, claro. y si es que se va a encontrar una solución o si es que estamos buscando una solución, la solución la podemos buscar solo dentro de la complejidad y no dentro del, o sea, dentro de la complejidad y de la riqueza, incorporando todas las posiciones que están. No vamos a encontrar una respuesta simple, no es la casa donde puede vivir la familia nuclear, porque en el fondo hay muchos más modelos de familia, hay muchas más necesidades, mucho más diversas como para tener una sola respuesta a un conflicto en el fondo. Entonces yo creo que sí es como tratar de, si es que se pudiera, de la política de vivienda, mover un poco el foco hacia cuáles son las diversidades, cuál es la experiencia, quiénes son las personas que habitan, qué es lo que necesitan las personas que habitan, y no tratar de encontrar un modelo en donde todo, donde quepa todo, y también darle menos lugar, o sea, también acá en este capítulo se ve en los guetos verticales, en el fondo, que no funciona, que se le dé a las inmobiliarias o a gente que tiene la capacidad económica, que se les dé tanto poder para definir un espacio que está en el centro, ¿me entiendes? Como
con un modelo de vivienda que no funciona. O sea, ¿a quién le sirve vivir de esa manera? O qué es lo que se entiende, o sea, lo que se intenta alcanzar con una vivienda así? Claro. Bueno, tema aparte, pero igual importante dentro de los como comentario de la ejecución, Ujú, los planos también que se ocupan en cada uno de los capítulos y la manera de poder hacer estos registros, enfocándose en los detalles. O sea, hay muchos detalles de mobiliario, muchos detalles de cuando son dobles alturas, ¿cierto? Las escaleras, qué sé yo, como que de verdad uno comprende el ujú, habitar y el espacio, ¿cierto? A través del registro que se hizo, que eso yo creo que fue bastante, no sé si difícil, pero poder también absorber la esencia del espacio para poder mm, registrarlo y también que el espectador pueda comprenderlo. mm, mm. Sí, ojalá que se comprenda. O sea, ojalá Sí, que sea un aporte, yo creo, también justamente para pensar eso de la relación entre el que habita y la materialidad, que a mí me parece súper importante, y también pensándolo así como cuánto nos marcan los espacios que habitamos, porque nos marcan muchísimo, o sea, también ya solo pensar en los recuerdos que uno tiene de la casa de infancia o qué sé yo, como que en el fondo es algo que está muy, en algún lugar como muy, eh, está muy ahí en la memoria, como que yo, por lo menos yo lo siento así, yo creo que para mucha gente también es así, como que los espacios en los que viviste te marcan de una manera que tienen mucha influencia sobre tu vida. son parte de tu biografía, son parte de tu, Sí, están dejando una huella, ¿cierto? Cada claro. uno de los lugares. Es como la gente que uno conoce, es como quien tala un árbol, ¿cierto? Y aparecen esos anillos también, es parte un poco del Claro. desarrollo personal, el lugar donde uno vivió, los espacios. Mm, Bueno, hemos conversado de todo, ha estado súper entretenida la conversación. Conocer este proyecto Habitar, pueden verlo en proyectohabitar.cl, ¿cierto? Están publicados todos, también en las sí. redes sociales, en Instagram, Facebook, y en estos momentos se están retransmitiendo en RTV, no me acuerdo el horario, pero lo pueden ver en la página de rtv.cl. Claro, se puede ver ahí o en internet, nos pueden escribir si tienen ideas de colaboraciones o algún aporte, siempre bienvenido. Eso mismo, de hecho, como para ir cerrando, una invitación para la gente, para que conozca el proyecto. ¿Qué les puedes decir a las personas que aún no lo conocen o que van a enterarse de esto después de esta conversación? ¿Qué les puedes decir a... Yo creo que ahora, justamente en este momento de cuarentena, puede ser más interesante aún, como ya dijimos, entender cómo vive otra gente y empezar a reflexionar, porque yo creo que para muchos hay preguntas abiertas flotando ahí en el aire de quiero vivir así o no quiero vivir así o qué me gustaría cambiar. Yo creo que partir como desde lo personal y entender también cómo viven los otros y entender también que hay muchas necesidades y intereses en común, que me parece como muy lindo ver porque así uno aprende de los demás también, como en la relación con su espacio. Puede ser muy inspirador ver cómo alguien arma su espacio, como que yo creo que te hace pensar también en cómo lo quieres armar tú o qué es lo que quieres cambiar. En ese sentido me parece como un buen ejercicio para este momento. No, excelente. Bueno, con esas palabras damos por finalizado el capítulo número 12 de Historia Arquitectónica Presenta. Estuvimos con Ok, Verónica Bros, codirectora del proyecto Habitar. No, sí, más que nada era despedirnos justamente y agradecerte la conversación, que estuvo muy buena. Yo creo que todos nos quedamos con una sensación bien bonita de tomar también, tomar en serio y poder profundizar el lugar donde nosotros vivimos, cada uno de los lectores y visitantes también que ujú. exploren su espacio, entienden su entorno inmediato y cómo también habitan. Y más aún en este contexto que desde octubre, digamos, a las fechas, no ha despertado ciertas cosas. No sé si hay algo más que quieras compartir. Gracias por invitarnos y por la oportunidad de compartir el proyecto. Sí, eso. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Para todos los que están viendo, nos veremos el jueves en un capítulo especial por el terremoto del 60. Son 60 años del terremoto del 60, que también involucró nuevas
cambios bastante profundos en la manera de ocupar las ciudades devastadas desde la zona sur de Chile. Así que eso, Verónica, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Ya son como las 12 más 6 Sí, de las 6, ya sí, son es 6 horas de tarde. diferencia. 6 horas, sí, son las 6, pero o sea, queda un poquito Perfecto, de perfecto. Que te vaya muy, muy bien y nos veremos pronto. eso, estamos Sí. hablando. Ya. Chao.